pues imagino que hoy por hoy, a un año antes de que termine el sexenio, Andrés Manuel López Obrador hace un cálculo frío, como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto, y desgraciadamente para él es más caro darle justicia a los familiares de los 43, encontrar a los 43, que dejar el caso abierto, impune y proteger a quienes forman parte hoy de su gobierno. Qué gusto que nos acompañen. Hoy está con nosotros una gran periodista mexicana. Tuvo que salir de nuestro país, no está físicamente aquí, pero siempre está presente con todos los temas, trabajando sobre ellos, porque tras las amenazas que sufrió por parte de Genaro García Luna, tuvo que abandonar el país. Pero a pesar de esta circunstancia y de que le habían dicho que tenía que pues tener ciertas restricciones de movilidad, ella en un momento dado decidió que era importante regresar a México para dar seguimiento a uno de los casos más estremecedores, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Anabel Hernández, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, qué gusto. Bienvenida con Elisa nuevamente, querida Anabel. Esta historia que nos ha calado muy hondo porque representa mucho de lo que ha sido y es México. Tú le has dado seguimiento. El GIEI concluyó otra etapa aquí en nuestro país. Se ha ido, señaló obstrucciones por parte del Ejecutivo, en particular del Ejército, pero nos dejó informes muy importantes. ¿Qué opinión te merece esta circunstancia, querida Anabel? O sea, realmente yo creo que es uno de los casos documentados de violaciones a derechos humanos más flagrantes de lo que hemos vivido en las últimas, en la época moderna en México, porque aquí no estamos hablando de hipótesis, no estamos hablando de intuiciones, estamos hablando de pruebas fehacientes de que desde las primeras horas después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, era claro, era evidente, había pruebas periciales de que había participado activamente el Ejército, la Policía Federal, la base de operaciones mixtas de la PGR que tenía su sede en Iguala, el CISEN, la Policía Estatal, la Policía Ministerial Estatal y la Policía Municipal. Todas esas fuerzas del orden atacando y desapareciendo a los estudiantes porque estaban a sueldo de un grupo criminal. Uf. Desde las primeras horas ya había testimonios de los estudiantes diciendo, nos atacaron los federales. Yo tengo los documentos de aquellas primeras versiones que dieron los estudiantes sobrevivientes cuando comenzaron a salir de los lugares donde estaban escondidos, cuando fueron a presentarse al Ministerio Público local allá en Iguala y cuando empezaron a declarar. En las primeras declaraciones viene ahí que está la Policía Federal. El Ministerio Público, que no es ningún imbécil, lo primero que hace, que es una cuestión de verdad de investigación criminal mínima, es decir, cuáles eran las fuerzas del orden que operaban en Iguala, y fueron y le pidieron al ejército y le pidieron a la Policía Federal, deme sus armas, que vamos a hacer un peritaje. ¿Sabes cuándo se las dieron? Uf. Nunca, nunca. Le hicieron peritaje a las armas de algunos de policías municipales y salieron que sí, que algunas de esas, no todas, algunas de las armas habían disparado, solo que hay un pequeño detalle, que el calibre con el que fueron atacados los autobuses ahí en la calle Juan N. Álvarez no correspondía al calibre de la policía municipal. La única fuerza armada que esa noche portaba
ese grosor de calibre eran las armas del ejército mexicano. De eso estamos hablando. De ahí en adelante, eh, yo, por ejemplo, y lo digo no con un afán de protagonismo, simplemente porque es así y es importante decir cuándo es la primera voz, cuándo son los primeros documentos, porque tampoco es que uno tenga aquí una bola de cristal para ser adivino, documentos y testimonios en diciembre de 2014, en la revista Proceso, cuando yo estaba haciendo la investigación financiada por la Universidad de California en Berkeley, ahí ya había que el C4 estaba bajo control del ejército, que nada hubiera podido moverse esa noche si no hubiera sido la orden del coronel que estaba responsable del 27 Batallón de Infantería, que el CISEN estuvo presente, etcétera, etcétera, etcétera. Después llegó el GIEI. Es el día y la hora en que, pese a todo el trabajo periodístico, pese al trabajo, por supuesto, mucho más pericial, ¿no? Mucho más ya con documentos y con mucho más elementos que pudo adjuntar el GIEI en base a una investigación periodística, porque debo decir que el GIEI, en cuanto llegó a México, me entrevistó. Yo hablé con Bernstein, hablé con Buitrago, hablé con ellos porque pidieron reunirse conmigo y con otros periodistas, pues para llegarse a toda aquella información que el gobierno no estaba dando. Y es a partir de eso que ellos comienzan su propia ruta y llegan a las mismas conclusiones. ¿Por qué hasta este momento el ejército no ha sido tocado realmente de fondo? Pues porque el mismo ejército que estaba en el poder en aquel momento, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es el mismo ejército que está hoy en el poder. Es uno de los puntos cruciales, Anabel, porque ahora el presidente López Obrador descalificó al GIEI, ¿no? En relación a estos señalamientos que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes de que el ejército mexicano no estaba entregando la documentación y además que decía no tener algunos datos que sí tienen y que están verificados. En fin, este ocultamiento de, no sé si es la verdad, podemos llamarlo así, o una parte importantísima de la verdad que nos puede dar el panorama completo de lo sucedido aquel 26 y 27 de septiembre del 2014, Anabel. Hoy el presidente dice, no es cierto lo que dice el GIEI en ese sentido, lo descalifica, nosotros tenemos toda la información, va a seguir la investigación, aquí no habrá impunidad y además ya hay y da una lista de detenidos, incluyendo a militares. ¿Con qué nos quedamos después de estas palabras? Bueno, realmente, Elisa, el presidente López Obrador, aunque todos los días repite que es distinto a sus antecesores, en realidad está cumpliendo el mismo rol que cumplieron sus antecesores, que es de proteger al ejército mexicano. En aquel momento, Enrique Peña Nieto protegió al ejército mexicano porque él directamente, a través de la PGR, a través de la Marina, a través de la Agencia de Investigación Criminal, pues fue cómplice de que se ocultara la verdad y se protegiera a los verdaderos y principales responsables. En esa protección llega a involucrarse directamente el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, y esto es una pieza clave. Él no solo Murillo Karam, qué bueno que Murillo Karam hoy está encarcelado, que un día está en el hospital y un día en la cárcel, pero bueno, dijéramos que está detenido y eso ya es bastante bueno. Pero ¿y qué pasó con Arely Gómez? Porque Arely Gómez fue la segunda procuradora en el sexenio de Enrique Peña Nieto que volvió a ocultar la verdad, que volvió a proteger al ejército y a las torturas de Tomás Herón. ¿Qué pasó con el señor Omar García Harfuch? No solo fue titular de la Policía Federal cuando todos sus muchachos atacaron, desaparecieron a los estudiantes, sino después es el sucesor de Tomás Herón. ¿Y qué fue lo que hizo Omar García Harfuch? Igual encubrimiento. No procesó a Tomás Herón como le correspondía, el antecesor torturó, el antecesor mintió, que es lo que es,
pues señor, venga y rinda cuentas, ¿no? Independientemente de que usted haya sido mi antecesor, usted violó la ley, usted torturó, usted amenazó, etcétera, y va y se hace justicia, ¿no? Omar García Harfuch fue otro gran encubridor. ¿Por qué hoy es incómodo? Uno pensaría, yo me lo pregunto, de verdad, uno pensaría, ¿y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador qué le va? ¿El qué gana y qué pierde si se sabe la verdad? Al contrario, diría uno políticamente ganaría, porque esa masacre no ocurrió en su sexenio. Esa masacre y esa desaparición y esa primera parte de encubrimiento de torturas y homicidios, porque hubo homicidios en las torturas, hubo personas que murieron, marinos torturaron a personas y viene mi libro de la verdadera noche de Iguala, donde junto con un detenido, Eury Flores, a la otra persona que detuvieron junto con él, lo mataron allí en la tortura. Y bueno, uno diría, ¿por qué este gobierno lo oculta? ¿A ellos qué más les da? El, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene dos ingredientes muy incómodos para ellos, que hoy, pasado tanto tiempo de nuevo encubrimiento, es muy difícil resolver. Número uno, el papel de Salvador Cienfuegos. Porque si hay un amigo, compadre, íntimo, hijo putativo, colaborador muy estrecho de Cienfuegos, es Luis Crescencio Sandoval, quien es hoy titular de la Sedena. No solo eso, Salvador Cienfuegos cobra, hoy en día cobra de los recursos públicos, de los impuestos de los mexicanos, como asesor en la Secretaría de Defensa Nacional. Él tiene este papel de asesor de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Defensa Nacional al lado de Luis Crescencio Sandoval. Y por otro lado tenemos a esta persona, Omar García Harfuch, que no solo tendría que ser investigado y en todo caso sancionado por toda la corrupción y porque sus muchachos fueron los que atacaron y desaparecieron, sino después también procesado, investigado y en su caso procesado por el encubrimiento a Tomás Herón. Son dos actos en los que esta persona colabora activa y directamente. Hoy no pueden hacerlo, pues ¿por qué hacerlo? Tendrían que decir que Claudia Sheinbaum tuvo ahí como jefe policíaco durante sus años de gobierno de la Ciudad de México a un pseudocriminal, a una persona que podría realmente haber cometido graves delitos. Por supuesto, tendría que hacerse la investigación, pero si ni siquiera estamos hablando de eso y ya hay claros indicios de lo que él participó, de lo que él es copartícipe y cómplice, pues imagino que hoy por hoy, a un año antes de que termine el sexenio, Andrés Manuel López Obrador hace un cálculo frío, como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto, y desgraciadamente para él es más caro darle justicia a los familiares de los 43, encontrar a los 43, que dejar el caso abierto, impune y proteger a quienes forman parte hoy de su gobierno. O decir que esta fue la verdad, que sucedió lo que nos vayan a decir en sus investigaciones y también, pues, detener a mucha gente. Me imagino que informar con bombo y platillo, lo que siga sucediendo con Tomás Herón, en donde ellos van a estar insistiendo en la extradición para que regrese a México, informar con bombo y platillo lo que está ocurriendo en la cárcel con Murillo Karam, decir que tienen eh, a los grandes niveles, funcionarios de gran nivel detenidos, porque también ya lo ha comentado, y pues la estructura seguirá exactamente igual, porque uno de las investigaciones arduas que se han hecho, periodísticas y de los expertos, arrojaron que los jóvenes, desaparecidos no tenían nada que ver con el crimen organizado. Y mira que estamos hablando de una zona caliente, complicada. Dicen, no estaban ellos, involucrados, y sin embargo, las autoridades sí lo estaban, y estamos hablando de las autoridades de gobernación, el CISEN, el ejército, la Policía Federal, más todos los estatales y municipales, ¿no? Entonces, pues hay ahí un tema muy fuerte en relación a la relación, valga la redundancia, de Andrés Manuel López Obrador con el propio ejército o las Fuerzas Armadas, a quienes además les ha dado otras funciones importantísimas en este sexenio. Realmente estamos ante una situación muy delicada, porque además en este
eh, discurso manipulado, de manipulada justicia, ¿no? Porque tú no puedes pensar que hay justicia mientras no hayan aparecido los 43 estudiantes. Tú no puedes pensar que hay justicia mientras haya mandos medios ahí encarcelados cuando ni siquiera están bajo la jurisdicción del Ministerio Público o de un juez federal, sino que están encerrados en una cárcel militar donde tienen abogados, al menos algunos de ellos tienen abogados pagados por la propia Sedena, y donde pues estando ahí dentro de las cárceles militares será muy difícil, pues tampoco están tontos ni ciegos, ¿no? Y conocen perfectamente, alguien conoce al ejército, es quien ha estado dentro de él. No los imagino colaborando con la Fiscalía General de la República o con la Comisión de la Verdad, estando en manos de los propios militares. Pues eso es totalmente un despropósito, o sea, nos están viendo la cara de idiotas o qué cosa, o sea, que no nos vengan a jugar aquí con este tipo de cosas, ¿no? Se supone que son acusados de un delito contra civiles, deberían de estar en una cárcel civil. Y entonces, en una cárcel civil podría abrirse tal vez la posibilidad de persuadirlos que colaboren. ¿Por qué no colaboran? Pues número uno, pues porque seguramente temen por sus vidas, porque los mandos superiores pues les dirán tipo narco, ¿no? Tú quédate callado y al final nos hacemos cargo de tu familia, esto pasará y al final sales libre y basta, ¿no? Ahí me parece que es una gran farsa la que está montando el ejército porque tú no puedes entender no solo lo que pasó esa noche, sino lo que pasó después de esa noche, es decir, la desaparición sin la complicidad directa de Salvador Cienfuegos. Ese evento, yo no digo que Salvador Cienfuegos haya ordenado vayan y disparen y desaparezcan a los estudiantes. Yo al menos no tengo un elemento que pueda arrojar eso. Lo que sí hay evidencia documental es que él se prestó al día siguiente a construir toda la falsa verdad histórica y a proteger a los responsables. Eso lo hace directamente responsable de los hechos y por eso él debería estar detenido y entonces interrogarlo y entonces decirle, ¿y dónde están los muchachos? Porque para que Tomás Herón haya podido presentar los huesos calcinados de Alexander Mora es que sí sabían dónde estaban. Ya sabemos que lo del basurero de Cocula nunca pasó. Ya sabemos que lo del río San Juan fue una cosa creada. ¿De dónde sacó Tomás Herón los huesos de Alexander Moore? La única manera que podía sacarlo, él y la Marina y el Ejército y todos los que participaban en ese operativo, es que sabían dónde estaban. Todos aquellos que hayan participado en el encubrimiento de que estas pobres familias no puedan saber ni siquiera dónde están los restos de sus hijos, son copartícipes, incluyendo el propio presidente Enrique Peña Nieto, a quien, curiosamente, Andrés Manuel López Obrador no toca ni con el pétalo de una rosa. Es intocable, es el gran intocable. Él y el cártel de Sinaloa, estos dos grupos en particular, son intocables totalmente en este sexenio y llama mucho a la reflexión y a preguntarnos realmente qué es lo que hemos vivido en este sexenio. Son una pantomima de justicia porque realmente ningún caso de fondo ha sido resuelto. Salvador Cienfuegos es pieza clave, era el secretario de la Defensa Nacional en ese momento. Sabemos que el ejército tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando, las autoridades federales lo tenían, el ejército estaba presente y por lo que nos comentas también hay disparos de calibres que solo podían portar los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Sabía Salvador Cienfuegos lo que estaba pasando en ese momento, el 26 y 27 de septiembre? El 26 no lo sé. Yo no, porque la cadena de mando llega al menos hasta Chilpancingo, hasta Alejandro Saavedra. No es posible que Alejandro Saavedra, otro que no, Alejandro Saavedra, que era el responsable de toda esa región, zona militar, no solo no ha sido interrogado, no solo no ha sido investigado a fondo, tuvo un alto empleo, fue empleado, Luis Crescencio Sandoval
lo invitó aparte de este gabinete, por llamarlo, de los altos mandos del ejército cuando inició este sexenio. De eso estamos hablando. O sea, no solo decir, bueno, esto está apestado, quién sabe quién es, lo mantenemos ahí marginado, ni siquiera eso. ¿Esto qué te habla? Que hay totalmente una convalidación, ¿no? Que hay totalmente una legitimación a lo que estos militares han hecho y por supuesto el velo de es intocable, es de mi grupo, es intocable y así han quedado. Si Salvador Cienfuegos lo supo o no lo supo, habría que preguntarle justamente a Saavedra, usted le mandó fichas informativas, porque si hay fichas informativas, yo estuve investigando esa parte de la cadena de mando, hablé con uno que había sido subsecretario de Defensa Nacional, en aquel momento lo fui a visitar a su casa y le pregunté justamente de los OBIs, porque yo empecé a encontrar toda esta información antes incluso que el GIEI, de estos OBIs, de estos militares que no solo estuvieron disparando, sino estuvieron viendo, tomando fotografías, registrando todo. Y yo fui a preguntarle a esta persona, oiga, pues aquí me sale esto de OBIs, ¿qué son los OBIs? Porque nunca antes había conocido esto. Mis reportajes fueron lo que revelaron esta unidad como de agentes encubiertos de los propios militares que iban y inspeccionaban diferentes eventos en la comunidad. Y incluso iban sin uniformes. Habitualmente es gente que no va con uniformes. Y entonces él me explicaba la cadena de mando y me explicaba, a ver, ocurre un incidente en un batallón. De ese batallón tiene que mandar a la zona militar, de la zona militar tiene que mandar a la Defensa Nacional y ahí dentro de la Defensa Nacional tiene que llegar la información a los altos mandos. ¿Llegó o no llegó? Es algo que no sabemos, por ejemplo. Seguramente es parte de esos documentos que no quieren revelar. A fuerza, por fuerza se tienen que hacer fichas de pasó esto, pasa y va de ahí en adelante toda esta cadena de mando. Y es ahí donde llegaría, pues tal vez no solo ahí sí a Salvador Cienfuegos, sino hipotéticamente incluso al propio presidente de la República. Pero independientemente de eso, Elisa, de lo que pasaron esas horas durante la desaparición, si lo supieron o no lo supieron, lo que es un hecho irrefutable es que sí lo supieron al día después, a partir del 27 de septiembre, Mm, cuando todavía estaban vivos, porque sí, no hay que olvidar que esos muchachos estuvieron vivos todavía unos días y que un grupo de esos muchachos fue llevado a bodegas y fue maltratado y después fue asesinado. todavía es asesor Salvador Cienfuegos. Nos comentabas esto porque además hay que decirlo que si bien no fue el secretario durante este sexenio, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos sí fue rescatado por este gobierno a través de las negociaciones del fiscal Gertz Manero, del fiscal Barr, de la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard, para rescatarlo de Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos que lo había detenido, que lo había prendido y le fincaba responsabilidades por vínculos con el narcotráfico. Se armó toda esta negociación política entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump para traerlo a México y para que lo investigara la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, que dijo no hay elementos. Se hizo también una campaña a través de la mañanera en relación a denostar lo que hacían los estadounidenses y que era falso y que no tenía nada que ver el general Cienfuegos con esas acusaciones tremendas que le estaban diciendo y lo exoneraron. Está el gobierno ya metido de lleno con la relación con Salvador Cienfuegos y por supuesto con lo que pasó en el caso Ayotzinapa. ¿Sigue cobrando como asesor? Pues mira, él está como asesor, están los documentos como asesor. En este momento tendría yo que volver a checar si no me equivoco, los asesores tienen un salario, pero lo que no hay la menor duda es que él tiene el nombramiento como asesor, está el documento. No solo eso, Elisa, perdón, a través de Guacamaya Leaks, yo pude corroborar que toda la forma en que la Fiscalía General de la República decide decir exonero a Salvador Cienfuegos, aquí no hay nada,
toda esa documentación, todo eso que nos mandaron de supuesta investigación, que en realidad no hubo nada, ni siquiera le hicieron una investigación patrimonial, que era lo elemental para saber si había recibido o no sobornos de narcotráfico. Bueno, veamos su investigación patrimonial y veamos si lo que tiene corresponde a su salario. Bueno, eso no se hizo, que era una cosa elemental. Toda la estrategia de defensa sale de la oficina del secretario de Defensa Nacional, de Luis Crescencio Sandoval. Sale de la Sedena toda la estrategia de defensa, todos los argumentos de defensa para defender a Salvador Cienfuegos. Y de eso también hay documentos, o sea, están los documentos, ¿no? Aquí no estamos pensando o haciendo hipótesis. Esto ha sido así. Y es muy grave porque, pues porque por supuesto, en vez de que hubiera habido el peso de la justicia y realmente se hubiera investigado a Salvador Cienfuegos a fondo, a este tipo en menos de una semana lo exoneraron, o sea, lo regresan a México y después dice la fiscalía, voy a investigarlo. De acuerdo a todos los documentos a los que yo tuve acceso, esa investigación en realidad solo duró una semana. Y en esa semana no fueron a interrogar, por ejemplo, a los cómplices del H2, que con quien se supone que Salvador Cienfuegos tenía complicidad, que todavía estaban en las cárceles de México, nunca siquiera fueron a interrogarlos, oiga, usted conoce al secretario, nada de eso existió. Un careo elemental, nada de eso existió. Solo existieron las líneas dictadas desde la Sedena de cómo cerrar el caso y cómo exonerar a Salvador Cienfuegos, porque de nuevo, repito, Salvador Cienfuegos no solo es amigo íntimo de Luis Crescencio Sandoval, sino sería muy difícil que Salvador Cienfuegos estuviera involucrado en un hecho ilícito y que una persona tan allegada no lo supiera, incluyendo el encubrimiento de lo que ocurrió esa noche en Iguala. Son 2 personajes que nos vamos a centrar, en esta charla, Anabel, en ellos, por la importancia que tienen en su relación con el actual gobierno y poder ir desentrañando el por qué no se ha logrado hacer justicia en este caso tremendo que se sigue cometiendo día a día, porque la desaparición forzada no prescribe y se comete hasta que se encuentre a los jóvenes. El otro personaje cercano a la llamada 4T es Omar García Harfuch. Él dijo que, que él ya no estaba en Guerrero y que no tenía nada que ver ya cuando sucedió este crimen. A ver, tendríamos que explicar que el crimen de lo que ocurrió esa noche tiene todo unos meses antes, cuando ocurre la complicidad entre la Policía Federal y el narcotráfico, cuando están los contubernios, cuando hay la protección, porque la protección no es de un día, no seamos estúpidos. La protección viene de antes, viene ese día y viene después. Es toda una línea de tiempo. Este señor García Harfuch es titular de la Policía Federal en Guerrero oficialmente desde 2013 hasta finales de 2014. Vienen ahí los documentos. Aquí no estamos hablando de qué es lo que él dice o no dice. Estamos hablando de que él legalmente era el responsable. No solo eso. Luis Antonio Dorantes, que era el titular de la base de la Policía Federal en Iguala, porque la Policía Federal tenía una base estatal y además tenía subbases. De la base estatal era el responsable Omar García Harfuch y de la subbase, por llamarlo de alguna manera, de Iguala era Luis Antonio Dorantes. Ese día, 26 de septiembre, le mandó al menos 3 tarjetas informativas dirigidas al titular de la base, Omar García Harfuch. Ahí viene. El propio Omar García Harfuch, cuando se firma, porque después parece crearse documentos como conejos de la chistorra, ¿no? De un mago, se crea un documento donde dice, me autocomisiono para ir a Michoacán. Solo que cuando se autocomisiona es 20 y tantos de septiembre y está fechado en Acapulco, Guerrero. O sea, ¿cómo no vas a estar en Guerrero si te estás autocomisionando de ahí para salir a Michoacán?
O Mm, sea, hay una serie de verdad de pruebas documentales que yo he publicado en Aristegui Noticias, lo he publicado en mis artículos de Deutsche Welle, donde está muy claro, o sea, no, ahí está la línea de tiempo. El sí, problema es un poco jugarle a lo que le jugaban con García Luna, ¿no? Él negaba, decía, no, yo no tengo esos departamentos, yo no tengo esas propiedades, yo no tengo nada que ver. Y como nadie lo investigaba, pues se quedaba él, yo no tengo nada que ver, aunque había pruebas fehacientes de su involucramiento con el crimen organizado, de su enriquecimiento inexplicable, etcétera, etcétera. Entonces, como el problema es que el señor García Harfuch, de verdad, nadie lo ha realmente investigado a fondo, no solo de su papel esa noche y después, sino antes, porque repito, la Policía Federal estaba involucrada desde antes con estos grupos de los Beltrán Leiva, que son los que finalmente ordenan el ataque a los estudiantes, no porque ellos estuvieran involucrados en el crimen organizado, sino porque presuntamente había un cargamento de droga en al menos 2 de los camiones que los muchachos no sabían. Recordemos que esa noche ellos ni siquiera querían ir a Iguala, sí. ellos lo que querían es pararse en la carretera, en las inmediaciones de Iguala, para hacer boteo, una colecta, y tomar algunos autobuses y secuestrar autobuses, pero que es una actividad que sí, dijéramos, no es una actividad legal, no tendremos por qué estar poniendo palabras bonitas a lo que no es, ¿no? Pero es una actividad que ellos habían realizado durante años. Sí. Nunca había ocurrido que la Policía Federal, el Ejército, la Policía Estatal los atacara. ¿Por qué nunca había ocurrido? Pues porque seguramente nunca antes habían tomado 2 autobuses equivocados. Y aparentemente estos 2 autobuses tenían cargamento de drogas sin que ellos lo supieran. Y el operativo entonces del ataque no era tanto para atacarlos a ellos en realidad, sino tratar de recuperar la mercancía y finalmente pues todo indica que todo se salió de control. Sí. Querida Anabel, el tiempo apremia, se nos está acabando, nos quedan unos minutitos, unos 4 minutitos, pero yo no quiero dejar de puntualizar que tú has dado seguimiento a este caso, porque además hay un continuo de todo lo que sucede, incluyendo a estos personajes que hemos mencionado el día de hoy en el contexto de todas estas investigaciones que has realizado sobre el caso Ayotzinapa. Eh, Me preocupa mucho lo que pasa en México. Tú sigues dando continuidad también a ello y terminaste tu libro, ya nos platicarás, esto está apenas o lo estás terminando, no lo sé, en esas andas. Creo que va a ser muy importante porque tiene que ver con todo esto que nos ha pasado, no únicamente en el sexenio de Calderón, de Enrique Peña Nieto, bueno, desde Fox, ¿verdad? Tú investigaste el Toallagate, sino también actualmente. Esto es un continuo y creo que ahí también hay que poner la mirada. Y creo, Elisa, que si bien es cierto, hay muchas cosas que en este sexenio no funcionan, creo que aquí estamos perdiendo de vista a la Comisión de la Verdad del caso de Ayotzinapa. Yo esta Comisión de la Verdad sí la pondría como un punto y aparte. No solo eso, la pondría casi como igual de víctima que el GIEI. Porque no olvidemos que el propio Alejandro Encinas, no olvidemos que parte del equipo de Alejandro Encinas, no olvidemos, y si la gente no lo sabe, que lo sepa, que hay testigos o posibles testigos que podrían estar interesados en colaborar, que son víctimas de espionaje. Todos ellos son víctimas de espionaje. ¿Y cómo es posible que si pertenecen a la 4T, a este supuesto paraíso de la legalidad y de la lucha contra la corrupción, quién de este gobierno está interesado en boicotear las investigaciones de la Comisión de la Verdad? ¿A quién le importa estarle fastidiando la vida a Alejandro Encinas y a su equipo, que han hecho una buena labor? Han hecho una buena labor. Han hecho una labor distinta, diferente a la del GIEI, porque han podido, me parece, reconstruir muchos de los hechos en base un poco a quienes participaron, porque por desgracia este tipo de hechos solo puede decírtelo o alguien que fue la víctima, que sabemos que por desgracia no están para contarnos qué fue lo que pasó, o están los victimarios, o están los testigos presenciales. Es ahí donde me parece que está el único punto de la última esperanza que le queda. Pero además es el propio presidente que boicotea también a Alejandro Encinas. No olvidemos que hace no muchos días, semanas, se supo que era víctima de espionaje y el presidente dijo que eso no importa,
que eso no es importante. Pero ¿cómo no va a ser importante si así es como se está saboteando la investigación? Entonces estamos hablando que el presidente no solo dejó solo al GIEI, no solo ha dejado solos a los padres de los 43, está dejando solo huérfanos a la deriva en manos de quienes lo están espiando a esta Comisión de la Verdad, que yo sí creo que podrá tener lagunas, podrá tener algunas fallas humanas, pero yo sí creo que necesito creer y creo que realmente hay un propósito de encontrar la verdad. Qué lástima que también para ellos haya el desdén y el desprecio del presidente y que siga prefiriendo proteger al ejército en vez de proteger a otra parte de su equipo, una parte sana. Muchas gracias, querida Anabel. Sigamos en contacto. Hoy hablamos de dos aspectos fundamentales que son lo que ha sucedido en este caso y la actuación del gobierno, pero también el porqué de estas posibles obstrucciones por parte del Ejecutivo Federal y, y de la relación que hay con personajes vinculados directamente al caso Ayotzinapa que no han sido investigados, al contrario, y que están también muy activos en la denominada 4T, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sigamos en contacto, querida Anabel. Estamos muy pendientes también de tu libro, pero aquí estamos listos para informar a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, querida Anabel. Qué gusto. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado y seguiremos platicando de este y otros temas aquí con Elisa.